pasamos a otro tema que tiene que ver con nuestros amigos Rodrigo Romera y Carlos Matos. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo estás, Mario? Te habla Carlos Matos. Ahí está Rodrigo monitoreando desde su casa. Hoy no se puede comunicar porque está en obra en la casa, así que hay un ruido bárbaro. Dice, bueno, voy a monitorear. Estuvimos ya trabajando en la columna. Bien. Así que, bueno, en principio, abordar este tema, escuchando con atención, por supuesto, el programa. El tema de la niñez, discapacidad y la indiferencia, el maltrato y la indiferencia. Mario, en principio, Mario y oyentes, sí. En principio es un tema que se puede abordar desde dos aspectos diferentes, pero totalmente complementarios. Podemos hacerlo desde la cuestión interna, tal vez autorreferencial, por parte de quienes integramos el colectivo de personas con discapacidad, hablando de nuestras vivencias. Uh-huh. Pero esto es algo a lo que la gente se está acostumbrando y puede servir o no. Así que vamos a proponer otra mirada. A ver. Ver de qué manera la niñez sin discapacidad construye esa indiferencia. Si es responsable o no lo es. Por supuesto, adelantamos, no lo es. Claro, Los son prejuicios niños. se construyen. Uh-huh. Claro, los prejuicios se construyen. Los prejuicios no están en la naturaleza humana. En realidad, el darwinismo social ha hecho mucho por construir estos prejuicios. Pero vamos a algunos de los elementos, recordando, por supuesto, a Bourdieu, cuando sostenía que el sistema educativo muchas veces lo que hace es multiplicar, cristalizar las diferencias y los roles. Por eso decimos que más allá de la batalla económica, la batalla realmente es cultural. Claro. Entonces nos encontramos con que estos prejuicios después se proyectan en la adolescencia, en la juventud, en la adultez, y esto lo podemos ver muy fuertemente en los años electorales, cuando de distintos partidos, de distintos frentes y de distintas fuerzas, los candidatos, precandidatos o dirigentes utilizan lo que se llama el capacitismo o el lenguaje discapacitante para insultar al otro. Por ejemplo, cuando se dice el gobierno es sordo o quien gobierna es sordo, uh-huh. Cuando en realidad quien es sordo no tiene la posibilidad de escuchar. Se utiliza esta metáfora discapacitante para justamente hablar de la indiferencia de quien no quiere oír, que no es lo que pasa con el sordo. Claro. Pero volvamos a la infancia. En la infancia nos encontramos con los cuentos, las narraciones que nos cuentan nuestras abuelas, nuestros abuelos, nuestros padres, la gente más grande, también las maestras jardineras. Y mencionamos en las primeras columnas en la confusión en la situación diacrónica y sincrónica de un niño que se encuentra con algunos íconos de los cuentos. A ver. Recordemos la primera experiencia, algo tan tradicional como los cuentos de piratas. Uh-huh. En mi niñez, y a Rodrigo le ha pasado igual, y cuando charlamos con otros amigos nos encontramos que la experiencia es similar. En los cuentos de piratas, cuando uno se enfrenta a esa imagen de una persona con una pata de palo, sí. Un garfio en la mano, un ojo tapado, y le preguntamos a la tía, al tío, che, ¿por qué está así? Entonces te dicen, ¿por qué es malo? A ver, detengámonos un poco en esto, Mario. Uh-huh. ¿Es así porque es malo? Esa es una explicación sincrónica, pero no diacrónica. Sincrónica en el sentido que ha hecho cosas malas y en esas cosas malas seguramente ha perdido un ojo, ha perdido una pierna, ha perdido un brazo, pero no es así porque es malo. Ya ahí empezamos a asociar la multidiscapacidad, porque alguien que le falta un ojo, que no tiene un brazo, que ya tiene una discapacidad sensorial, una discapacidad motora, entonces ahí ya empezamos con ese tipo de asociaciones. Uh-huh. En realidad, que queden claro, para que nadie abra el paraguas antes de tiempo, no estamos en contra de los cuentos de piratas. Claro. Lo que estamos diciendo que al contrario es un enorme desafío no dar una explicación simplista,
no dar la explicación sincrónica, sino que es una muy buena oportunidad para explicarle a ese niño, a esa niña, que es el resultado de un proceso biológico, biográfico, de la historia de vida de esa persona, de ese personaje, que en esas luchas ha perdido una mano y una pierna. ¿Es importante esto? Sí, es importante, porque en realidad quien hace cosas malas no es tan evidente. Lo más probable es que el que hace cosas malas aparezca con cierta belleza. Ya he sabido que, por ejemplo, el billete falso circula porque se parece mucho al verdadero. Sí, viene bien esto que decís. Te voy a hacer un pequeño comentario totalmente al margen, pero hace unos años yo hablé con alguien que era un especialista en el tema del narcotráfico. Entonces me dice, todos tienen asociada la idea del narcotraficante a un tipo malo, gritón, que anda con un revólver en la cintura, etcétera. Dice, en realidad los que hoy administran el tráfico de droga son señores muy prudentes, muy cultos en algunos casos, que saben mucho de número, que se visten muy bien, que viven en barrios muy paquetes y que toda la apariencia es la de un gran empresario y no la de un narcotraficante. Exacto, Mario. Y ahí, fíjate lo importante que es no dar lugar a la construcción del prejuicio. Por eso, esto de la indiferencia, hubiera sido más simple abordarlo desde lo autorreferencial, desde la experiencia de Rodrigo, desde mi experiencia, desde la experiencia de otras personas, que hoy cuando repasábamos los elementos de estas columnas decíamos, bueno, es cierto, muchas veces nos quedábamos afuera cuando los chicos, entre comillas, normales o sin discapacidad, normales dicho por supuesto siempre entre comillas, fijan reglas de juego y uno se queda afuera, porque no puede jugar. Cuando en la adolescencia uno sale con sus compañeros y compañeras y no te dejan tomarte un vaso más de cerveza porque vos no te podés emborrachar, los demás sí. Que quede claro, no estamos haciendo una apología de la borrachera, estamos diciendo simplemente que hasta el mismo entorno te impide la experiencia adolescente de ir al límite, ¿no? Claro. Sería mucho más fácil hablar de eso, pero estas cosas ya las sabemos. Ahora, el tema es analizar por qué el entorno se comporta de esa manera. Y acá es importante ver de qué manera se va montando capa sobre capa estos errores de concepto que, como vos muy, muy claramente explicaste con este ejemplo del narcotráfico. Entonces, además de poner a la discapacidad como chivo expiatorio de la sociedad, obviamente, esto no es ingenuo, terminamos liberando de la conciencia colectiva a narcotraficantes, a gente que obra detrás de las, digamos, entre comillas, tinieblas, para usar un lenguaje común, desde otras mascaradas y otras tesituras. Y esto termina también aceptándose, como decíamos al principio, en este lenguaje capacitista, este lenguaje en el que yo recuerdo que a Cristina Fernández de Kirchner, la parte de la oposición la acusaba de ser sorda, cuando en realidad la sordera no tiene nada que ver con eso. Una cosa es decir, bueno, no quiere escuchar al pueblo. Cuando a Macri se lo acusaba de persona con discapacidad mental, la verdad que es ofensivo, porque en tal caso a Macri hay muchas cosas para imputarle, pero quien tiene una discapacidad no es imputable en las cosas en las que no puede obrar. Seguro. Por eso también, nota a pie de página, Mario, en relación a tu presencia ayer acá en Mar del Plata, queremos decir que la posibilidad que tenemos el equipo que hemos conformado, la gente de Proyecto Justo, en la cual estamos personas con discapacidad trabajando dentro del equipo, no solo hace más justo el proyecto, sino que sabemos que independientemente de la cuestión económica, como vos bien resaltás, que partimos sin recursos contra unos tremendos medios hegemónicos y poderosos,
también estamos dispuestos a enfrentar esta batalla cultural de la que hablábamos al principio. Taladrar esas capas de prejuicios para que también la sociedad piense de manera diferente, o poner este granito de arena para la revolución de las conciencias de la que tantas veces hemos hablado. Así es como que el humanismo que tenemos siempre está sesgado, si se quiere, también por los prejuicios y por el tiempo histórico que nos ha tocado, donde el individualismo y el utilitarismo se han impuesto como únicos parámetros de medición para ver qué tipo de individuo vamos a ser, cuando en realidad lo que en teoría desde Aristóteles en adelante deberíamos buscar es la felicidad, el bien común, la realización de cada uno dentro de sus posibilidades y de sus potencialidades, y además conscientes de que una discapacidad no disminuye en absoluto las potencialidades de las personas. Hoy escuché un reportaje a Jorge Luis Borges, que le decía, entiendo, un estadounidense, que hablaban en inglés, está en YouTube, y la verdad que uno dice, qué mundo gigantesco el de Borges, y Borges en algún sentido decía que haber perdido la vista, que lo había hecho infeliz en el primer momento, después había visto que podía disfrutar de su propio mundo con menos distracciones que antes. Sí. Borges hace una gran cosa en ese aspecto, Mario, que es reconocer algo que muchas veces no se reconoce, reconocer la pérdida, la infelicidad de la pérdida. Y al mismo tiempo redefinir, como vos bien marcás en esa nota, las nuevas posibilidades que se tienen. Yo tuve la posibilidad de charlar con Borges. Mira. Lo conocí a Borges en el año 1983, un ciclo que se llamaba Diálogos Argentinos, se hacía en el Auditorium, acá en Mar del Plata. María Esther Vázquez era la entrevistadora, vinieron muchos escritores, distintos personajes, bueno, uno fue Mujica Lainez, pero cuando estuvo Borges, persona a la que al leerla desde niño, era imposible no ir, lo charlamos con otros compañeros de la Unión Marplatense de Acción Social por los Derechos de Ciego y Amblíope y fuimos a escucharlo, y después de la conferencia éramos muy caraduras, ¿no? Hablamos yo tenía 17 años en ese momento, fuimos a saludarlo, y Borges era una persona de mucha generosidad, se quedó una hora charlando con nosotros. Mira qué lindo. Y me dice, usted sabe, él trataba de usted a cualquier desconocido, sea grande, niño, adolescente. Dice, ¿usted, Carlos, lee braille? Sí, le digo yo. La primera pregunta que quería hacerle a Borges era si él sabía leer en braille. Porque había escuchado en algún medio que Borges estaba contra el sistema braille. Y digo, no puede ser que alguien de esa inteligencia esté en contra de un sistema que nos liberó de la ignorancia y estar al margen de la historia, las personas ciegas. Claro. Entonces me dice, le digo, sí, puedo leer braille, maestro, realmente lo aprendí desde niño. Me dice, entonces usted no está solo. Y le digo, discúlpeme, maestro, ¿usted sabe leer braille? Porque escuché algunas declaraciones suyas, no son declaraciones mías. Me dijo, mire, extienda sus manos, toque mis manos. Y él tenía un temblor en las manos. Y dice, siente, el problema es que no puedo leer braille por el temblor que tengo. Intenté muchísimas veces leer en braille, porque sabe una cosa, el que puede leer tiene una interacción con su propia obra, puede corregirla. Yo dependo de otra persona. Usted no está solo, usted lee. Yo estoy rodeado de libros, siento la presencia de esos libros, el peso de esos libros, el diálogo tácito con muchos de ellos, a los que conozco casi de memoria, pero no los puedo leer. Necesito que alguien sea el mediador.
y descubrí una personalidad muy lejos de lo que los medios hegemónicos habían pintado. Mira vos. Bueno, vamos a terminar entonces con esta anécdota que vos contás de Jorge Luis Borges. Siempre nos iluminás cosas que se nos pasan por alto. Y seguramente, bueno, la vamos a seguir el viernes de la semana próxima, desde el punto de vista político, digámosle a los oyentes que, hay un grupo de personas de Mar del Plata que, a través del Proyecto Justo, impulsan la candidatura de Carlos Matos a primer concejal en el distrito de General Pueyrredón, que es Mar del Plata, para poder integrarse a ese Consejo Deliberante y poder luchar, por todas las causas justas, y entre ellas la que tienen que ver con las injusticias tremendas que sufren quienes tienen alguna discapacidad. Así que te deseo mucha suerte, Carlos. Muchísimas gracias, Mario. En mi nombre, en nombre de todo el grupo de Mar del Plata, de Rodrigo Romera, que es una pieza clave en todo esto, alguien de un talento enorme y de una enorme militancia también en la temática de la discapacidad, y nosotros, como siempre, a pesar de que vos siempre nos frenás cada vez que lo decimos, el agradecimiento a vos, porque sabemos que estás consustanciado realmente con nuestros reclamos y nuestras participaciones. Así que nos encontramos el viernes próximo para seguir dialogando de estos temas. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo, Mario, para vos y para los oyentes. Gracias. Bueno, hemos hablado con Carlos Matos, desde Mar del Plata. Hoy no ha estado Rodrigo Romera, pero que también regularmente nos acompaña. Y qué duro el tema de la discapacidad, que muchas veces no queremos mirar, no queremos hacernos cargo, no queremos, en fin, porque nos sentimos sin esas discapacidades y nos sentimos plenos y nos parece que puede ser algo y sin embargo hay detrás de cada discapacidad también, no todas son iguales desde luego, pero hay un mundo de potencialidades, hay un mundo de potencialidades, y si lo sabremos los que hemos tenido seguramente, quien usted oyente, varón o mujer, puede haber en algún momento, por ejemplo, haberse lesionado y haber tenido que estar en cama por una lesión importante. A mí me pasó, y uno piensa, pucha, yo me muevo todo el tiempo y ahora tengo que estar estancado aquí sin poder moverme como corresponde, como a mí me gusta, sin poder caminar, correr, subir la escalera, andar, y de pronto uno empieza a meterse en otro mundo y a crear, porque los seres humanos somos seres creadores, y a crear un mundo, y bueno, cada uno tiene su mundo, y esos mundos deben interactuar de manera virtuosa para la felicidad de todos.